En el proceso, obviamente, de acá al 18 de mayo, domingo 18 de mayo, vamos a estar votando en la ciudad de Buenos Aires. Vamos a elegir candidato a legisladores por primera vez, porque nada, se desdoblaron las elecciones. Por primera vez vamos a estar votando simplemente representantes a la legislatura porteña sin ir acompañado de alguna cuestión de naciones, aunque la elección se está nacionalizando, y nosotros venimos en ese escenario, obviamente, entrevistando y dando espacio para que los distintos candidatos de las distintas listas puedan, charlar con nosotros, expresar, que también ustedes lo conozcan, que opinemos acá en el chat, y que obviamente, sea mejor la democracia, porque discutimos, charlamos entre todos y cada uno tiene su colorcito. Y bueno, hoy sumamos ahí a la mesa, mágicamente, ahora cuando el Produ nos pone la pantalla, la tenemos a Cele Fierro, que nos está acompañando. ¿Cómo andás, Cele? ¿Todo bien? ¿Cómo están? Me voy a tomar un atrevimiento, ¿eh? Sí. Tenemos botoneras, tenemos los aplausos. Ahí está. Así que estamos acá con Cele Fierro. Vos sos del MST, que van en la lista del Frente de Izquierda Unidad. Hoy, ¿seguís siendo legisladora porteña? No. Roté la banca en diciembre del año pasado. Me es muy difícil lo de tener que mirar a la cámara. Me gusta nosotros, mirarlos ¿viste? a Pero ustedes. es un ejercicio, es un ejercicio. Como- Nosotros lo hacemos ahí como medio de Todavía costado. no aprendí. Bueno, nosotros dentro del Frente de Izquierda lo que tenemos es la rotación de las bancas. Entonces, por un tiempo, el año pasado, me tocó estar ahí ocupando ese lugar. Y bueno, rotamos y ahora me toca estar integrando nuevamente las listas, en este caso, que encabeza Vanina Biasi. Con Vanina estuvimos hablando el martes pasado, También. en nuestro programa del martes al mediodía, que también tenemos candidatos. Estuvimos hablando con Vanina. Y bueno, hoy, nos está acompañando. Vos serías la tercera en la lista junto con... Así es, está Vanina Biasi, Luca Bonfante, y yo sería la tercera en la lista del Frente de Izquierda Unidad para las elecciones del 18 de mayo. ¿Puedo preguntar algo? Porque yo no sabía. Por supuesto. Vino para que le preguntemos. Claro. Eso, pará, y el tip de la cámara. Primero que te van a hacer preguntas. Y después que el momento como clave sería que Qué vos nos mirás todo, pero cuando querés dejar ese minuto para que ella saque en tus redes o hagamos Sí, el esperen que los voy a correr esta vos ahí hoja mirás de para hecho. adelante. Después el resto medio que no importa, ¿viste? Porque esto es por minutos. Ella después me No reta todo el tiempo, Celeste, más corto, tenés que hacer esto, tenés que acá decirlo. vos uno, tipo, viste, como que uno tiene el chip ese de querer explicar una cosa, filosófica. No, es 1 minuto y medio. ¿Entendés? De todo esto, que vamos a estar como un montón, pero Un reel. van a durar 2 minutos. Entonces, este minuto es para adelante. El Después documental, pero no para se que puede. quede bien en cámara, ¿viste? No se puede Después ya no pasa nada. No, lo que te iba a preguntar, esta modalidad que tienen ustedes de rotarse las bancas, ¿cómo es? Y desde hace cuánto viene. Bueno, la primera vez, en realidad, fue en Izquierda Unida, en frente, que éramos parte también desde el MST. Fue la primera vez que se rotaban las bancas. Para nosotros es clave porque es parte de cómo se entiende la política, que no es una banca de tal o cual persona o de tal o cual candidato, sino que es la banca, en este caso, del frente y fundamentalmente de un programa político, de un proyecto de ideas que las defendemos cualquiera de las compañeras, en este caso, porque la rotación, como es de género, la banca que me tocó encabezar, la lista que me tocó encabezar y la banca que asumimos en el 2023, la rotan ahora compañeras mujeres, es de las propuestas y del proyecto político del Frente de Izquierda Unida. Ay, mira qué bien. Me gusta. Bien. Y bueno, está el Frente de Izquierda Unida y la otra lista es la del MST. No es así, no. Va. ¿Cómo va el Frente de Izquierda Unidad? ¿Por qué partido se compone? El Frente Ahora. de Izquierda es la unidad de los principales partidos de la izquierda en el país. Somos el MST, el Partido Obrero de Vanina Biasi, el PTS, en el que está Luca Bonfante, e Izquierda Socialista. Bueno, bien, ahí, todos juntos. ¿Qué esperan? Y hace bastantes años que se conformó el Frente de Izquierda Unida. Nosotros nos integramos en 2019
Y bueno, hoy se pone en disputa 2 de las bancas, de las 3 que tenemos, o sea, se ponen en juego 2 de las bancas, así que bueno, apostamos a mantener esas 2 bancas y por supuesto hacer los mayores esfuerzos para pelear por una tercera banca y ahí ya tendríamos 4 legisladores en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Y ustedes cómo están viendo ese escenario, ¿no? De poder llegar a ese, serían 6%, mantener las 2 bancas en una elección que está como rara? Sí, es una elección muy extraña para quienes conocemos de elecciones anteriores en la ciudad, donde por lo general las legislativas, el espacio para la izquierda siempre es mayor. Hoy hay un intento de polarización en esta disputa entre la derecha y la ultraderecha, que creemos que quien está intentando sacarle el jugo a esto es el peronismo, planteándose como la alternativa que está disputando la ciudad, medio ahí jugando que el voto para ganarle al macrismo en la ciudad es al peronismo, un peronismo que tiene que cambiarse el color, que bueno, ustedes conocerán también de dónde viene Santoro, digo, es el radical K. Y lo cierto, y nosotros lo decimos, y por eso hoy es también intentar explicar un poco cuál es esta elección, porque es una elección donde se va a componer la nueva legislatura, o sea, lo que estamos discutiendo no es la jefatura de gobierno, sino es la composición de la legislatura, y en este sentido el único voto útil es al Frente Izquierda Unidad. El voto útil en esta elección es a la izquierda, que es quien de verdad enfrenta al macrismo, a la Libertad Avanza y también al peronismo cuando juega de oposición en algunos lados, pero después siempre termina apareciendo uno que levanta la mano para votar o alguna ausencia. Entonces, de hecho, en la lista de Santoro, nosotros una de las peleas del año pasado muy importantes que se dio en la legislatura fue por el reconocimiento a la enfermería, y hoy la lista del peronismo en la ciudad la componen desde representantes de médicos municipales hasta de SUTECBA, que son los sectores que se han puesto a la cabeza de la pelea para que la enfermería no sea incluida a la carrera profesional. ¿Y vos qué opinás también en este escenario que hablas de fragmentación sobre la suspensión de las PASO? Tanto en la ciudad, digo, como a nivel nacional, digo. ¿Vos qué opinás sobre eso? Bueno, nosotros somos quienes nos hemos opuesto a esta ley, que, bueno, es una ley del kirchnerismo en realidad, donde crean las PASO y con 2 objetivos. El primero es para poner un filtro a quienes puedan pasar a la elección general. Entonces, directamente proscribir por lo general a las listas o los partidos emergentes. Y después, que es la intromisión del propio Estado en los partidos, porque con esta ley lo que hacen es controlar cuál es la forma de elegir los candidatos, etcétera. Entonces, en ese sentido, nosotros nos hemos opuesto siempre a las PASO, entonces creemos que no debería existir nunca. Lo que sí, en este contexto, creemos que la utilización que han hecho para la suspensión de las PASO tiene que ver con el interés, en este caso del macrismo y a nivel nacional del resto de los sectores que aportaron su voto para esta suspensión, completamente con una lectura electoralista y no en relación a si es menos o más antidemocrático. Sí, no, y o sea, y obviamente descartado el tema presupuestario, ¿no? Digamos que eso es como un falso ad lib que tiran ahí en los debates. Y nada, la de rigor, digamos, ¿cuál es el proyecto o la idea madre, más allá de que obviamente ustedes plantean esto de la oposición y el voto útil? ¿Cuál sería el proyecto que ustedes están como impulsando, o vos particularmente, digamos, ¿no? Digamos. Mira, hay varios proyectos. Creo que lo primero es entender que a la ciudad hay que dejarla de ver o terminar con este proyecto de una ciudad gestionada como una sociedad anónima, como una ciudad empresa, que es lo que ha gestionado el PRO durante todo este tiempo. Eso es lo primero, porque eso te lleva a cuáles son los negociados
con los que ha avanzado y se ha garantizado mantenerse en este lugar el PRO durante casi 2 décadas. Entonces, eso es lo primero. Y tiene que estar todo relacionado en función de las necesidades de las y de los trabajadores. Entonces, pensar una ciudad al servicio de las necesidades de las mayorías. Entonces, hay que empezar por las condiciones laborales, los salarios. Hoy, un salario que permita vivir dignamente, estamos hablando de 2 millones. Sí. ¿Qué trabajador, trabajadora de la ciudad accede a eso? Un porcentaje ínfimo. Entonces, tiene que ver con el presupuesto, tiene que ver con las políticas que se lleva adelante. La salud, la educación. No se habla mucho de lo que está pasando específicamente en esos sectores, pero hay no solo menos plata, sino que además reformas muy jodidas en educación, completamente reaccionarias, que están golpeando a la educación pública en una ciudad donde no para de crecer la educación privada y que es subsidiada por el Estado. Entonces, también en ese sentido, además de la pelea por más presupuesto, para infraestructura, para salarios, lo decimos con claridad que se tienen que eliminar los subsidios a la educación privada y que toda esa plata vaya a la educación pública. En salud, lo mismo en relación a lo salarial, a la infraestructura. En la zona sur se sigue peleando porque se construya un hospital. Entonces, hay cuestiones que son claves, que nosotros, por supuesto, los levantamos y lo acompañamos con la militancia de todos los días de nuestras compañeras y nuestros compañeros en esos lugares. Y después en lo barrial hay cantidades, y más pensando en esta ciudad que ha sido tantos años puesta al servicio de la especulación inmobiliaria, de la especulación de aquellos sectores que se siguen llenando la plata con más cemento. Entonces, desde el acceso a la vivienda, que es uno de los grandes problemas que tenemos muchas y muchos, y hablamos en plural, incluyéndonos, porque tenés que alquilar, porque es muy difícil acceder a una vivienda propia, y hoy es muy difícil alquilar. Entonces también hay una política de expulsión de las trabajadoras, de los trabajadores, de la juventud de la ciudad. O sea, ¿cuántos amigos, cuántos familiares que vivían en la ciudad se van corriendo de barrio y ya directamente viviendo en la provincia de Buenos Aires por la dificultad que hay para acceder a un alquiler? Bueno, en ese sentido hemos presentado proyectos para no solo que haya un impuesto a la vivienda ociosa, que se controlen los alquileres, sino que además que se cree un banco de viviendas públicas para alquilar, que esos alquileres no supere el 15% del salario de una trabajadora, de un trabajador. Entonces son políticas que van contra el negocio de algunos y que por supuesto no van a querer. Y te pregunto, cuando dicen impuesto a la vivienda ociosa, ¿viste? Porque está este imaginario social de que, bueno, tengo una propiedad y me van a cobrar un impuesto porque tengo una renta de eso. ¿Qué es lo que ustedes proponen en base a eso, básicamente? Son para los multipropietarios. Es importante también plantearlo. Es como siempre te dicen, no, los zurdos, la izquierda, los comunistas van a venir por tu casa, tu auto. Nosotros estamos en contra de la propiedad privada de los medios de producción. Entonces, si vos tenés tu casa, te vas a quedar con tu casa. Acá lo que estamos hablando son de las grandes inmobiliarias, de las grandes constructoras que hacen negociados justamente con esto y que no está puesto al servicio de que vos accedas a una vivienda digna, ni para alquilar, ni para vivir, vos el conjunto de la población. Sí, Digo, sí, o igual sea, me pasa, obvio. Por eso. Sí. De hecho, Hoy, las expresas están muy caras, ayuda, ¿no? Pero sí, obvio. es que tiene que ver con que hoy te encontrás con muchas más amigas, amigos, parejas viviendo juntos, capaz que en una casa más grande, compartiendo eso, o directamente yéndote, vuelvo a insistir, cambiando de barrio, yendo a la provincia de Buenos Aires para poder alquilar. Y esa es la realidad de trabajadores, ni siquiera precarizados, que no tienen un trabajo asegurado. Claro. Acá nos pasa, por ahí Majito, vos le podés contar un poco mejor, sobre todo con el tema movilidad, con el tema de los pasos a niveles. Justo le iba a preguntar eso, que estabas hablando del barrio y que se implementan obras. Incluso acá nosotros en Caballito tenemos una obra que es el paso bajo nivel, una obra que no está aprobada,
porque es así, no está habilitada y hoy en día se está... Sí, avanzaron, ya está está. avanzando, sí, sí. Incluso los vecinos fuimos a la legislatura, digo, fuimos porque nosotros acompañamos a los vecinos. Bueno, que si tenías conocimiento de la obra, de la situación. Sí, no solo conocimiento, sino que lo denunciamos cuando fue el endeudamiento. Hay que recordar que el gobierno de la ciudad el año pasado se endeudó para llevar adelante estas obras que, como decíamos en ese momento, no son las que se necesitan. Por eso también es tan importante la participación activa y democrática en cada uno de los barrios, porque no hay nadie mejor que sepa lo que hace falta en un barrio, y lo decimos, no hay nadie mejor que una enfermera o un médico para saber lo que hace falta en un hospital, o una maestra en una escuela. Entonces, en los barrios pasa exactamente lo mismo. En su momento nos opusimos fervientemente, votamos en contra, uno de los pocos sectores que votó en contra de ese endeudamiento, y que lo llevaron adelante con estudios de impacto ambiental de hace décadas atrás, que ni siquiera los volvieron a hacer, y se está mostrando el día de hoy con el inicio de la obra lo que está causando el caos en la ciudad. Sí, sí. Y hablando de movilidad, porque nosotros recién estuvimos haciendo un trabajo periodístico, con lo cual miramos tus redes. Hablando de movilidad. Entendimos que el video era viniendo para acá. Sí. ¿No? O sea, entonces en el subte. Así Y es. toda esta problemática, porque el proceso de gentrificación y de que cada vez nos vayamos a vivir más lejos, de última vendría de la mano de si mejoramos el transporte público, de lo que está pasando, ¿no? De lo que te tocó vivir. Este barrio es complejo de llegar. Es lindo, Hermoso. pero es difícil porque el E está complicado. Así es, y ni hablar aquellas líneas que hace 20 años que estaban proyectadas para construirse y que ni siquiera existen, como la F de, hoy decíamos, fantasma, fake. F por la línea F. Pero pará, yo vi carteles. No. No funciona. Te juro que no. Es mucha inteligencia artificial lo que hay en la publicidad el día de hoy. El transporte público debería ser lo que se tiene que incentivar aún más si pensamos en cómo debería funcionar la ciudad, para que haya menos autos en relación al tránsito, y sin embargo cada vez viene en detrimento el transporte público, y ni hablar el subte, que hay reclamos ya históricos, podemos decir, aunque no hace tanto tiempo que se conoce, pero ya hace varios y largos años, como es el asbesto en el subte, lo que causa no solamente la enfermedad y lamentablemente la muerte de trabajadores, sino también de quienes hacemos uso del subterráneo. Y después tiene que ver con, volvemos a los negociados. El subte lo lleva adelante la concesión y lo maneja una empresa privada, que en este caso es Emova, que es de Rogio. Y hay que decirlo, o sea, es una empresa que ahora se inauguró hace muy poquito la estación Pueyrredón. Sí, de nuevo. Sí, sí. Se volvió a abrir la estación Pueyrredón. Bueno, Emova no puso un peso para esa obra. Un peso. O sea, lo que lo paga es Base, que es la empresa estatal con subsidios de la ciudad. ¿Y qué hace MOVA entonces? Nos cobran los pasajes. Simplemente. Y les paga mal a sus trabajadores, no contrata nuevos trabajadores. Ahora no sé si vieron que hay una empresa tercerizada, que son los que están de traje, Sí, controlando que en nadie el subte. salte el molinete, porque está imposible de pagar, y ponen a esos patobicas ahí cuando es una función que deberían llevar adelante trabajadores del subterráneo, dentro del convenio colectivo de los trabajadores del subte, del transporte. Y sin embargo es una tercerizada. Bueno, nosotros creemos que eso se tiene que terminar. De hecho, hemos presentado proyectos que hacen a la estatización del subte, que tiene que ser con control de los propios trabajadores, de los usuarios. Entonces ahí todo lo que sea de pasajes, con pasajes, el boleto a un costo que sea accesible para todas y todos, vaya para seguir garantizando las líneas que no existen, sino también las mejoras que hacen falta en el subterráneo el día de hoy. Y ni hablar, algo que
se votó el año pasado a partir de un proyecto que presentamos, que había varios presentados y se logró consensuar uno, que es el boleto educativo, que no se aplica en la ciudad, dejando afuera a miles y miles de estudiantes, sobre todo del nivel universitario y terciario. ¿Y por qué no se aplica, crees vos? Falta de... Hay una falta de voluntad total y completa. Y te iba a preguntar, en materia de seguridad, digo, porque hay datos que demuestran que Capital Federal fue el distrito donde más robos hubo durante el 2024. ¿Ustedes tienen alguna propuesta específica? Sí, por supuesto, porque eso le afecta a las trabajadoras y a los trabajadores en primer lugar. Creo que lo que se tiene que llevar adelante, a diferencia de lo que hacen desde el gobierno y lo que se discute, que el problema de la inseguridad son los pibes, estamos a una semana de que se trate, por ejemplo, la baja de edad de imputabilidad, de punibilidad, perdón, son las propuestas todo el tiempo de más policía. De hecho, el presupuesto del gobierno de la ciudad para este año es el presupuesto récord en seguridad, más plata para la policía de la ciudad, la misma policía que vemos cómo reprime a quienes salen a movilizarse. Ustedes justo escuchaban lo de los jubilados, pero podemos seguir nombrando, y que siempre están entongados con el delito económicamente organizado. O sea, eso nosotros también lo planteamos de forma regular. Entonces, no es más policía, no es bajando la edad de imputabilidad, es justamente con un shock real de salud, de educación, de trabajo, para de verdad ir al centro del problema en la desigualdad que hoy existe, y que justamente las bandas narcos, por ejemplo, están creciendo un montón en los barrios de la ciudad, donde antes los movimientos sociales, las organizaciones sociales que hacían trabajo territorial, completamente golpeadas por el gobierno nacional y de la ciudad, hoy no pueden llevar adelante esas tareas, le están dejando servido un territorio a todas las bandas del crimen económicamente organizado. Entonces, en ese sentido, creemos que esta policía hay que disolverla y tenemos que avanzar a una seguridad discutida democráticamente con los vecinos, donde se pueda elegir a un comisario de manera democrática, que se pueda sacar de ese lugar y que sea revocable su mandato cuando no cumpla. Porque, vuelvo a insistir, estoy segura que quienes estamos en esta mesa alguna vez supimos a dónde se vende droga, a dónde desarman un auto, y si no sabes vos, seguramente sabe alguien, y me van a decir que la policía no sabe. Entonces, esa policía es la que es parte necesaria para que la situación de inseguridad siga siendo uno de los principales problemas, al menos visto por el conjunto de la población. Y te iba a preguntar, con esto igual de reducción, no sé si policía, pero ponele senderos escolares seguros, ¿no estaría bien, o qué opinan de poner personal, no sé, de prevención, o inserte aquí el rol que quiera tener? Pero yo pienso que ahí deberíamos por ahí aumentar en zonas estratégicas, senderos escolares. Pero los senderos escolares de colectivos son muy buenos, en el sentido de que si de verdad se cumplen. La realidad es que no se cumplen. Los senderos que ellos te muestran como los de seguridad no tienen ni siquiera luz. Y muchas veces son los lugares, me acuerdo muy cerquita de la escuela Grierson, nos decían por el sendero escolar o el sendero seguro es donde siempre terminaban robándole un celular, una cartera, digo, y estaban destinados supuestamente para eso. Vos a ver, querés. Si no, yo tengo también otra pregunta. No, sí. Cuando vino Vanina le preguntamos, hay un dato del INDEC re interesante, me gustaría saber tu opinión, sobre que los jóvenes hay una brecha grande de género entre varones y mujeres, y los varones después del secundario, en mayor proporción, piensan que pueden dedicarse a ganar plata a partir de videojuegos. ¿Qué reflexión te trae eso? Qué difícil, qué difícil. No, creo que hace también a esta idea que vienen inculcando ya desde hace mucho tiempo, no podemos decir que es de ahora, de este año y medio,
de el sálvese quien pueda, el yo me puedo salvar El dato de solo. 2023, de hecho, igual. Por como eso está. te digo, o sea, no es algo actual, solamente actual. Entonces, como que la salida es así rápida. O a mí me pasaba, tengo una hija de 8, casi 9, cuando era muy chiquita, que era, bueno, quiero ser youtuber. O sea, me voy a salvar siendo youtuber. Y vos decís, "Oh". Por suerte eso ya pasó, pero es un poco que te muestran que esa es la salida. Y ni hablar, porque a eso yo le sumo que hoy lo que están intentando implementar con esto que le decía, las reformas educativas, tiene que ver con educación financiera, que va atado a, bueno, no solamente me salvo o me voy a hacer videojuegos, sino cómo hago plata, desde una computadora, muy lejos del camino real de la producción, que está ligada al trabajo solamente. Entonces, en eso creo que se despega totalmente de la realidad, intentando hacer creer que así se puede generar algún tipo de futuro. ¿Ustedes tienen alguna...? Sí, yo te quería preguntar porque, bueno, hablaste de la ciudad, de la seguridad, del transporte y hay algo que es muy evidente, que es la basura. O sea, es un asco la ciudad, porque es la realidad, ¿no? Vos salís a la calle, o sea, o acá a la esquina ya te das cuenta que los tachos están desbordados. O sea, ¿cómo ves vos la ciudad? ¿Qué crees que desde tu lista, o sea, se puede, o plantean, o cuál es la perspectiva con respecto a eso? Que también es algo que le preocupa al vecino, ¿no? Total, es algo... Porque pagamos a Vélez, ¿no? Y también. También hay que decirlo. Es gracioso que como que el debate de la campaña haya sido lo de el olor a pis, pero es una realidad, y lo cierto, nosotros lo decíamos en un videito, que es que todos mean afuera del tarro. O sea, el olor a pis en la ciudad es porque todos mean afuera del tarro y no llevan adelante propuestas ni soluciones reales. Con lo de la basura en particular, no solo tenemos un proyecto, sino llevamos adelante una investigación. La ciudad tiene un acuerdo con una empresa privada, por supuesto, como siempre, como venimos diciendo, y además hay un ente público que lleva adelante la recolección de residuos en una zona de la ciudad. Bueno, la diferencia que hay entre lo que cuesta la recolección de residuos con el ente público que con la empresa privada es del 513%. 513% más sale lo que se paga para que una empresa privada lleve adelante la recolección de residuos y esté la ciudad como está. ¿Cómo está? Sí, sí. Entonces, en eso, nosotros por supuesto es que se termine el fin de esa concesión y que se ponga al servicio de toda la recolección de residuos desde el ente público. Porque además, como yo les decía recién, lo de MOVA, que no puso un peso para la refacción del subte, en lo que es las empresas de residuos, quien compra los tarros de basura es el gobierno de la ciudad. Sí. Quien lleva adelante, no lo hace la empresa pública. Entonces, en eso, de nuevo, vemos cómo están atrás de los negocios los privados, lejos de resolverle el problema Sí, incluso a ahora, quienes habitamos la ciudad. disculpa que te interrumpa, incluso ahora pusieron tachos antivandálicos que no sirven porque no entra toda la basura, o sea, son tan chicos que no pueden entrar la basura grande, entonces, ¿qué hace? Se deja al costadito. Y Según Vidal, sí que se ve que es la primera vez que salió a abrir un tacho sí, de que basura. se abre muy Muestra un fácilmente, video. que lo puede abrir cualquier persona. No sé. Mentira, son re duros. Exacto. Se lo deben haber para ella. Un puesto más blandito. Es para hacer ejercicio, aparte. No, creo que lo otro es ligado a lo de los contenedores y todo, la estigmatización. Recuerden que la primer echada de culpa fue a quienes revuelven la basura. No sé si recuerdan que el problema es quienes revuelven la basura y no las políticas que tienen en materia de un servicio público como el de la recolección. Sí, yo para por ahí, para cerrar, te tiro un mensaje que quieras dejar
Y después, porque muchos de los de acá lo trabajan y hablaste de la estigmatización, la inseguridad, la venta de droga, todo lo que tenía que ver con el Reprocava y lo que se estuvo haciendo y cómo ustedes creen o ven que puede ser o no, porque esa es la otra discusión, un tema de debate en la ciudad, digamos. Y yo tiro una tercera, Dale. última, que también se la preguntamos a Vanina cuando vino. Hay nuevas derechas, ¿no? Y se habla, ¿hay nuevas izquierdas? Bien, un montón. Un montón. Sí, era como un cierre, La del pero se tiró. mensaje la vamos a dejar para el final. Así Claro, que no, era el vamos minuto haciendo para mirar adelante. Tuquito, claro, es el momento. Y que Ahí ella no nos después- rete. ahí vemos, si Julieta está de acuerdo o no. Voy así, como al revés, de atrás para adelante. Me parece que más que nuevas izquierdas, el desafío que tenemos desde la izquierda trotskista, de la izquierda radical, como se le dice en muchos lugares, es superar, en este caso, esta unidad tan valiosa que decíamos recién que hemos logrado en el plano electoral, superarla para que se pueda desarrollar todos los días de manera colectiva, planteándonos una verdadera alternativa para el conjunto de la población, que no sea solamente lo electoral. Eso, al menos desde el MST, dentro del Frente Izquierda, somos quienes lo venimos planteando y insistiendo, y eso hace a convocar a los sectores que de verdad quieren transformar la realidad, sin pedir el ADN, bajo el programa del Frente de Izquierda, construyendo de manera colectiva. Y eso haría que sea una fuerza militante mucho más grande de la que hoy tenemos. Eso 1. 2. Lo del Reprocava, bueno, fue un laburazo el año pasado, que se presentó, se logró presentar, se trabó en la Comisión de Salud y no tuvo tratamiento. Creo que no hay que bajar los brazos. La semana pasada creo que me avisaron que se había aprobado, además de que se aprobó en Chubut, la semana pasada se aprobó en otra provincia. No me puedo acordar si era Chubut y Mendoza. en Mendoza. Gracias. Que se hizo ahora la Expo Mendoza y demás. Y bueno. Entonces se muestra que se puede llevar adelante ese proyecto, que lo que hace es garantizar el cannabis como lo que es una herramienta también en el marco de la salud y en la pelea esto de la salud pública, cómo seguir avanzando lejos de la criminalización, la estigmatización. Y vuelvo a esta idea, y siempre lo decíamos nosotros, más allá del Reprocava, que también es la parte de la despenalización, nosotros estamos por la legalización directamente, entonces que no haya ningún tipo de persecución a quienes cultivan y a quienes consumen. Entonces eso, y creo que no hay que bajar los brazos, hay que seguir dando la pelea en un momento que está difícil. Lo vimos el año pasado, que a pesar de que desde distintos bloques estuvimos ahí metiéndole y poniéndole el cuerpo, la terminaron trabando para que no salga. Y lo último... Pará, y ahora tenés que mirar para adelante todo, es el cierre, digamos. Digo, ahí Iván te ponchea todo. No, porque no me sale a mí esas cosas. Bueno, pero hoy es necesario. No, Hay por que- supuesto que es necesario. Y nosotros... No sé si te vas a convertir en influencer como tu hija, pero hay que estar lo Yo más creo cerca que posible. Si ella se dedica a hacer esto, es más que influencer. O sea, es una... Te compra. Yo digo, la tengo que llevar a las negociaciones de las cosas. O sea, es todo. No, en estas elecciones creo, vuelvo a insistir con una idea, que lo que se vota es la nueva composición de la legislatura porteña. Y para eso hay que tener en cuenta quién ocupa cada una de las bancas. Que la pelea entre la derecha y la ultraderecha, quienes se sienten en esa banca van a seguir defendiendo un mismo proyecto que es al servicio de los ricos, al servicio de los empresarios, al servicio de los mismos de siempre, que ganan con cualquier gobierno. Y que tampoco es con el peronismo, que tampoco es con Santoro. Que recordemos que en el 2023 tuvo la oportunidad de dar pelea en el balotaje contra Macri y se bajó del balotaje. O sea, los tibios no sirven para enfrentar a la derecha o a la ultraderecha. Acá, quienes estamos siempre del mismo lado, es la izquierda, es el Frente de Izquierda Unidad. Entonces, este 18 de mayo, el único voto útil es al Frente de Izquierda Unidad. ¿Qué tal? Bueno, buenísimo. Meté unos aplausitos, todo. Ahí está. Ahí está, puse los aplausitos. Los como un pasos. cierre. Yo no me puse los... Pero para que los pongo de nuevo, así los escuchás. Tipo eso.
Ahí está. Ahí va. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, gracias. Gracias, Lele. No, Así gracias que a ustedes, de verdad. Cuando quieran, estamos acá. Volvés. Todos los jueves hablando un poquito Los de la martes realidad también. de lo que pasa. Y los martes Los martes y los mediodía. lunes. Todos los días. Miren que si venimos. No sé si Sí, todos sí, los sí. días como ustedes, pero venimos. Me voy a ir. Y nosotros ya somos más amigos. Vino Vanina, vino Gabriel, viniste vos, ya. No sé, en cualquier momento los Tenemos un montón. hacemos. Así que, Bueno, gracias. Bueno, Muchísimas gracias. No, por un placer. Gracias a vos. placer. Bueno, Bueno,